Para esta noche, mis queridos hermanos, recuerdo que no hace muchas transmisiones hablamos acerca de la adopción. Algo que Dios no necesitaba hacer, pero que en su gracia, en su amor y en su voluntad eterna, Él así lo decidió. Para Él no era suficiente salvarnos. Él nos quería como parte de su familia. Ay, pero nuestra naturaleza caída. Es muy posible que después de 2 años de esta situación inédita, estés enfrentando batallas que te tienen triste. ¿No sabes qué hacer? Por más que usas tu fe, no te explicas el por qué. Parece que Dios guarda silencio y que no tiene tiempo para ti. Tal vez sientes que tu relación con Dios es muy complicada y piensas que no logras complacerlo. Déjame decirte que esto es una situación muy normal. Sí, muy normal. Porque aún cuando te parezca increíble, el problema no está en Dios. El problema no está en su amor por ti. El problema se origina en todas nuestras experiencias por las que hemos vivido en el pasado. Y hoy vivimos una época de adaptación con Dios. Recuerda que Él nos ha adoptado como sus hijos. Y antes de vivir bajo su sombra, bajo la sombra de sus alas, vivíamos con otra visión de la vida. Sí. Al único que deseábamos complacer era a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro ser interior. Al menos eso es lo que dice Efesios 2:3 en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjate. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Sí, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Porque en otros tiempos vivíamos en delitos y pecados y provocábamos el enojo de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Quién nos educó? Satanás. ¿Qué nos enseñó? Los valores del mundo. ¿Cómo nos incita a obedecerlo? Utilizando con eficacia nuestra carne para hacernos caer en rebeldía contra Dios. Efesios 2:2. Era el tiempo en que seguíais los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que el presente actúa con eficacia, entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Ese espíritu que actúa con eficacia. Satanás era malo, pero no tonto o torpe, no. Algo que debemos saber es que Satanás no nos ama, no. Es el padre de la humanidad en su estado caído, según Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que ofrece no es por amor, no, para nada, sino por la egoísta actitud de truncar los planes de Dios. Esta es su mayor ambición. Él no tiene nada de amor por nosotros y menos se interesa por ayudarnos. Pero somos especiales para Él. Nos usa para hacer enojar a Dios. Satanás nunca daría algo por nuestro bien. Si algo lo haría feliz, es poder arrancarte del refugio protector de Dios. Pero no por amor, no.
más bien por odio a Dios. Así que 1 de Pedro 5, 8b nos dice: El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Claramente Pedro nos presenta a Satanás como nuestro enemigo. Siendo hijos, nos hizo mundanos, nos hizo carnales para molestar a Dios. Sin darnos cuenta, tontamente nosotros jugábamos su jueguito, y algo que nos caracterizaba era nuestra desobediencia y falta de interés por Dios. Él nos hacía obedecer a la corriente de este mundo como modelo de nuestros deseos y modelo de vida, donde reina la maldad, el egoísmo y la ignorancia de Dios. En cambio, Dios en su misericordia decidió visitar el lugar donde nos tenía esclavizados, y conociendo perfectamente todo esto de nosotros, aún así Él decide amarnos y adoptarnos. Pero hay una pregunta que, a pesar de todo esto, no deja de atormentar nuestras mentes. ¿Me quiere Dios como un padre provisional? ¿O tal vez Dios solamente quiere ser un padre de acogida? ¿O Él realmente desea nuestra adopción? Dios es muy serio en su decisión de adoptarnos. 2 Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sí, su amor por nosotros es muy grande, tan grande que nos quiere como hijos propios y hacernos parte de su familia. 1 de Juan 3:1 nos dice claramente: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Él no solo te quiere como parte de su familia y que te llamen hijo. No, Él no solo quiere que tú seas parte de su familia y que te digan hijo de Dios. Su mayor anhelo es que ahora tus acciones reflejen su paternidad y todos puedan ver cómo día tras día tú te pareces más a tu padre adoptivo. 2 de Corintios 3:18. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez que tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Hay algo que todos debemos saber. Para liberarnos del yugo satánico, Dios tendrá que pagar el precio de nuestro pecado: muerte. Sin Cristo y su obra de redención, Dios no tenía el derecho legal de adoptarnos, pero por la cruz de Cristo, Dios tiene la potestad de hacernos sus hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y además nos da la fe para creer en Él. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es admirable todo lo que puede hacer por nosotros? Nos adopta como hijos y nos hace coherederos con Cristo. Él realmente nos trata como verdaderos hijos. Pero si soy su hijo, ¿por qué sufro? ¿Por qué puedo enfermar? ¿Por qué puedo ser despedido, ser rechazado y sufrir toda clase de situaciones como si Dios no fuera mi Padre? La respuesta es: el reino de Dios ha venido, pero el reino del mal no se ha ido. No. Por ahora,
El reino de Dios vive en tensión, contradicción y combate. Y puede ser que tu vida no se vea mucho la justicia y el amor del reino. Un ejemplo del ya, pero aún no, lo encontramos en Juan 5:24. Mira. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ya, y no será juzgado, aún no, sino que ha pasado de la muerte a la vida, ya. Aquí están los dos tiempos del reino de Dios. El ya, pero el todavía no. Jesús vino a establecer su reino, pero hasta que le sea entregado por el Padre cuando ponga a todos los enemigos bajo sus pies, entonces podremos gozar de esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Sí, el reino ya empezó hace 2000 años cuando el Señor Jesucristo vino, pero aquí nos deja claramente que hay cosas que ya sucedieron, pero hay otras que aún no está establecido ese reino. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ya tiene vida eterna y en un futuro no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, ya. Así que las Escrituras anuncian importantes aspectos del reino de Dios que todavía no son una realidad. Sobre todo, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Todavía esto no ha sucedido para muchos de nosotros o para todos los creyentes que estamos vivos. La vida perdurable como victoria final sobre la muerte en la plenitud del reino, donde no habrá dolor, ni tristeza, ni hambre, ni enfermedad, injusticia, ni guerras, ni muerte. Serán enjugadas todas nuestras lágrimas. Según el pensamiento bíblico, Cristo mismo traerá esa fase del final del reino. A nosotros no nos toca traerlo. Es algo que nos ha confundido, ni tampoco construir el reino. Lo que nos toca es ser levadura del reino para leudar la historia con las fuerzas del reino que ya está. Por eso es que necesitamos proclamar el Evangelio para leudar esa masa que ha de traer el reino a nuestras vidas. Ay, pero en sus malévolos planes para alejarnos de Dios, Satanás, disfrazado de ángel de luz, porque esa es una cualidad que él tiene, disfrazarse de ángel de luz, ha planeado traer unas mentiras a nuestra vida. Ha hablado al corazón de miles de creyentes, engañándolos con la idea de que los hijos de Dios no debemos de sufrir. Y hay miles de personas que creen que si son llenos del Espíritu Santo, no enfermarán un solo día de su vida. Nunca tendrán escasez. Nunca sabrán lo que es el dolor ni el sufrimiento en esta tierra. Para ellos, la estrategia satánica que debemos reconocer que fue muy inteligente y efectiva, solo ha adelantado un poco el futuro, sustituyendo el aún no por el ya. Y tenemos a estas personas creyendo que su vida ha sido glorificada y viven como si el reino de los cielos ya se hubiera establecido en la tierra. ¿Sabes qué? Esto es un pensamiento satánico. Porque al no ser una realidad bíblica, y si no es una realidad bíblica, es del diablo. Del diablo con sus mentiras. Toda doctrina que no aparece en la Biblia es una idea satánica para apartarte de Dios. Así que él, con mucha astucia maliciosa, añade pequeñas mentiras a las verdades dichas por Dios. Ya lo leímos en las tentaciones de Jesús. Él conoce la palabra de Dios, pero al añadirle o a cambiar el enfoque
esta palabra de Dios deja de ser la palabra de Dios y se convierte en palabra satánica por esos cambios que él hace. Él, como sabemos, es el padre de mentira. Y, por ejemplo, ha tomado las palabras de Jesús de Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué es lo que nos hace ver Satanás? Que todo lo que pidamos como hijos de Dios lo vamos a tener. Dios es nuestro Padre, dueño de todo, nos ama y esta es una promesa de Jesús. Todo combina perfectamente para que pidas y obtengas, sueñes y realices, proclames, decretes y se te conceda. La diabólica mentira es que la oración es el medio por el cual pides a Dios y obtienes. Porque el reptil ha quitado de nuestras mentes la última frase del versículo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, ¿sabías acaso que la oración, en cada oración que haces, debes buscar la gloria de Dios? No importa el tipo de oración que tú hagas, el nombre de Dios debe de ser exaltado en su Hijo. Y si esta no es tu motivación, no la llames oración, se llama chantaje. Sí. ¿Puedes imaginar al huérfano ahora en su nueva casa, llegando y dándole órdenes al padre de lo que quiere obtener? Si no lo obtiene, tratará de chantajearlo, diciéndole todo lo que ha sufrido o apuntando hacia su relación. Es que ahora eres mi papá. Apunta hacia su relación padre-hijo. Ahora eres mi papá. Apelará al amor del Padre. Dios, tú me amas, Señor. O a la autoridad delegada por Jesucristo. En el nombre de Jesús te digo que esto es lo que quiero. Chantaje. Vil chantaje. Todo tipo de oración, ya sea alabanza, petición, contrición, intercesión, debe buscar que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sin lugar a duda, el diablo es como un león hambriento en busca de víctimas. Y otro tipo de chantaje a Dios es por medio de la fe. Sí, por medio de ese don que Dios nos ha dado para que creamos en Él. Porque le ha cambiado un poquito. Y si tenemos fe, ¿qué puede impedir que yo obtenga lo que deseo? Un hombre lleno de fe obtiene de Dios lo que pide. ¿Sí? Pedro nos dice que a la fe que una vez que Dios nos ha dado, debemos añadirle algunos elementos que son muy importantes en nuestro desarrollo espiritual. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Nuestra fe es confianza en Dios. La virtud es andar en sus caminos. Por eso es indispensable conocer a Dios. Y conociendo a Dios podemos tener la paz que da el dominio propio. Este elemento es muy importante para no tener un mayor concepto del que debemos de tener nosotros mismos. Curiosamente, a propósito lo quité. ¿Sabes qué dice la primera parte del versículo de Pedro que habla del león rugiente? Bueno, veamos. Primera de Pedro 5:8, primera parte, nueva versión internacional. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Por un lado, Pedro en su segunda carta nos dice que tenemos que añadirle a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y ahora, cuando nos presenta a Satanás como ese león rugiente, nos dice, practiquen
practiquen el dominio propio y manténganse alerta. No se confíen. Algunas mentes distorsionadas por el orgullo satánico usan su fe y la autoridad de Cristo para darle órdenes a los ángeles, decirles a Dios lo que debe hacer, vivir con el yo por delante y pensando solo en nuestra gloria, no en la de Dios. Este pensamiento, mis amados hermanos, es diabólico por ser contrario a la doctrina bíblica. Así que, para terminar en esta noche, reflexionemos con mucho cuidado, con mucho interés, con mucho detalle, lo que nos dice Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Es un poco largo, pero miren, he subrayado palabras claves que nos van a ayudar a entender cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas y no las mentiras satánicas que te hacen orgulloso. Leamos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es lo que nos han enseñado? ¿Humillaos? ¡No! Eres hijo de Dios, eres algo especial. Declara y lo obtendrás. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¡Ay, Señor! Bendito seas, para que os exalte cuando fuere tiempo. ¿Exigiendo? No, no exigiendo. Echando nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Porque Él no es un Padre cuidadoso? Al contrario, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no le tengo que decir cómo quiero ser tratado. Él me trata mucho más de lo que yo podría merecer. Sed sobrios y velad. Es decir, no te enorgullezcas. No te ensoberbezcas. ¿Será esta la palabra correcta? Soberbia, ensoberbecimiento. Y velad, mantente atento, mantente despierto. Ay, porque hay un enemigo de tu alma que es como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual puedes atacar, puedes pisar, puedes destruir, puedes enviarle. No, Dios no nos manda al ataque. Dios nos dice que nuestra fe es la defensa contra sus ataques. ¿Verdad que han sido sutiles las mentiras del diablo? Muy sutiles. Disfrazado de ángel de luz, ha engañado a miles de cristianos que hoy viven con la doctrina contraria a la palabra de Dios. Así que es mi oración a Dios que podamos comprender cuál es nuestro papel en el reino de los cielos. Mientras vivimos en Él, aún no. Mientras vivimos en Él, aún no. Seamos humildes, confiemos, vivamos con sobriedad y vigilantes, firmes en la fe, dándole honor y gloria, porque en su soberanía y amor, Él ha decidido tener una relación de amor con nosotros, al adoptarnos como sus hijos.